Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en La Eterna Lucha, una explicación de la existencia. Un libro que a simple vista parece ciencia ficción, Sí, pero que propone una mezcla fascinante de ciencia y filosofía. totalmente de acuerdo. Tenemos con nosotros a un experto en la materia Encantado de estar aquí. para desentrañar las complejidades de este libro. La verdad es que Carlos Moria Acosta El autor. tiene una forma de abordar estos conceptos complejos que te atrapa desde el principio. Sí, esa mezcla de ciencia y filosofía es realmente intrigante. Y lo que me ha parecido muy original es cómo utiliza elementos visuales, como silografías e ilustraciones, para ayudarte a comprender mejor esas ideas. Totalmente. Ya desde el título, La Eterna Lucha, intuyes que la cosa va de algo profundo. Sin duda. ¿Y qué me dices de esos conceptos que plantea? Todos. La teoría de la eterna matrioska. Ah, sí. Suena algo que te explota la cabeza. Lo que me resulta fascinante es cómo Moria Acosta usa la ciencia como base para luego adentrarse en las implicaciones filosóficas de estas ideas. Empecemos por el concepto de los todos, que son como universos con diferentes dimensiones. A ver si lo he entendido bien. Para explicar esto de los todos, el autor utiliza la analogía de las muñecas rosas, ¿no? Exacto. Esas que van una dentro de otra, Sí. como que- realidades anidadas. Imagina un universo bidimensional, donde las criaturas son planas, como si estuvieran dibujadas en un papel. Ah. Ese universo 2D podría existir dentro de nuestro universo 3D. Entiendo. Y nuestro universo, a su vez, podría estar contenido dentro de un universo 4D. Espera. Y así sucesivamente. ¿Me estás diciendo que nuestro universo podría ser como una simulación creada por seres de una dimensión superior? Esa es una de las ideas que plantea el libro. Es una idea alucinante. Yeah. ¿Y el libro da alguna pista de cómo sería eso posible? Pues, aunque parezca ciencia ficción, el libro plantea algunas ideas interesantes. Piensa en cómo ha avanzado la tecnología en las últimas décadas. La inteligencia artificial, la realidad virtual. Cosas que antes solo veíamos en las películas, ahora son parte de nuestro día a día. Es verdad, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Si seguimos así, ¿quién sabe lo que seremos capaces de crear en el futuro? Y si dentro de unos años o incluso siglos fuéramos capaces de crear simulaciones tan reales que no pudiéramos distinguirlas de la realidad física, Es una posibilidad que el libro explora. ¿sería posible que ya estuviéramos viviendo en una? Esa es una de las grandes preguntas que nos plantea el libro. Y es que si lo pensamos, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no es posible? Pero Nuestra percepción de la realidad está limitada por nuestros sentidos y por nuestro conocimiento actual. tienes razón. Quizás haya mucho más allá de lo que podemos ver y comprender. Pero si realmente viviéramos en una simulación, ¿tendrían los creadores alguna responsabilidad sobre nosotros? El libro explora esas cuestiones éticas a través de diferentes historias. Por ejemplo. Por ejemplo, en Simbólica Venganza, un hombre se enfrenta a la posibilidad de que su vida sea solo una película creada por un ser superior. Interesante. Y la historia nos deja con la inquietante duda. Si somos parte de una simulación, ¿es nuestro libre albedrío una ilusión? Buff es una idea que da un poco de vértigo. Sin duda. Cambiando de tema, ¿qué me dices de ese otro concepto, el de la lucha eterna? Ah, sí. Suena algo muy profundo. La lucha eterna es un concepto central en el libro. ¿De qué se trata? Se refiere a la batalla constante entre el todo absoluto, que representa el orden y la perfección, y la nada, que simboliza el caos y la imperfección. Entiendo. Es como una lucha entre el yin y el yang, la luz y la oscuridad, dos fuerzas opuestas pero complementarias. ¿Y dónde encajan los todos en esta lucha? Buena pregunta. Se enfrentan el orden y el caos en cada uno de esos universos. Exactamente. Ya veo. La lucha se desarrolla a través de los diferentes todos. Cada realidad busca la perfección, pero la nada siempre está presente, introduciendo el caos y la imperfección. Es como si el universo necesitara de ese equilibrio entre ambas fuerzas para existir. Exacto. O sea que esta lucha es eterna e inevitable. Esa es la conclusión del libro. Interesante. El todo absoluto y la nada son dos caras de la misma moneda, Ya veo. inseparables, y su lucha constante es lo que impulsa la existencia de todas las realidades. Es un concepto complejo pero fascinante. Sin duda. Y si seguimos con la idea de las realidades simuladas, el libro habla de civilizaciones avanzadas capaces de crear sus propias realidades Por supuesto. y de cómo interactuarían con nosotros. Sí, de hecho, hay un capítulo dedicado a los conectores, que son individuos capaces de cruzar la barrera entre los diferentes todos. Conectores. Suena intrigante. El libro nos presenta ejemplos intrigantes, como un ser con forma de calamar capaz de manifestar sus deseos con solo pensarlo, e incluso a Jesús de Nazaret,
sugiriendo una conexión sorprendente entre la religión y los viajes interdimensionales. Eso sí que es una vuelta de tuerca. ¿Y qué pasa con los límites del conocimiento? El libro también explora esta idea. Por supuesto. Cuéntame más. El libro nos plantea que incluso las civilizaciones más avanzadas se enfrentan a límites en su conocimiento e intervención. ¿Tiene sentido? Utiliza la analogía de los humanos y las hormigas. Nosotros somos mucho más avanzados, pero rara vez intervenimos en sus vidas. Claro, porque a nuestra escala sus problemas nos parecen insignificantes. Exactamente. Y si lo aplicamos a nuestra propia realidad, Podríamos preguntarnos, ¿hay seres superiores observándonos, pero eligiendo no interferir en nuestras vidas porque nuestros problemas les parecen triviales? es una idea que da escalofríos. ¿Verdad? El libro parece plantear más preguntas que respuestas. Y eso es lo que lo hace tan estimulante. Totalmente. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad y a considerar la posibilidad de que haya mucho más allá de lo que podemos comprender. Necesito un momento para procesar todo esto. Entiendo. La verdad es que la eterna lucha te deja con la cabeza dando vueltas. Es un libro que te hace reflexionar. Sin duda. En la próxima parte, profundizaremos en las implicaciones de vivir en una realidad simulada y exploraremos las diferentes formas en que las civilizaciones avanzadas podrían interactuar con nosotros. No me la pierdo. Retomemos nuestra inmersión en la eterna lucha. Nos quedamos con esa idea inquietante de que nuestra realidad podría ser una simulación. Sí, es una idea que da mucho que pensar. ¿Cómo podríamos saber si estamos dentro de una simulación? ¿Qué pistas nos da el libro? Bueno, Moria Costa no se limita a plantear la idea, sino que la desarrolla con ejemplos de nuestro propio mundo. Fíjate en la velocidad a la que avanza la tecnología, la inteligencia artificial, la realidad virtual, cosas que hace unas décadas parecían ciencia ficción y ahora son parte de nuestra vida. Es cierto. El ritmo al que avanza la tecnología es asombroso. Exacto. Si seguimos la ley de Moore, que dice que la capacidad de procesamiento de las computadoras se duplica cada 2 años, ¿dónde estaremos dentro de 100 años y dentro de 1000? Buff. Es difícil de imaginar. Si seguimos este ritmo, la tecnología podría alcanzar niveles que ahora nos parecen imposibles. Imagina que una civilización llega a un punto en el que puede crear realidades simuladas indistinguibles de la realidad física. Sí. ¿Cómo podríamos saber si estamos dentro de una de ellas? Es una pregunta que me deja con la cabeza dando vueltas. De verdad. Y hablando de simulaciones, ¿qué hay de la responsabilidad de los creadores? ¿Tendrían algún tipo de obligación moral hacia sus creaciones? Es un tema complejo que el libro aborda a través de la historia de simbólica venganza. En ella, el protagonista se enfrenta a la posibilidad de que su existencia sea solo una película creada por un ser superior. ¿Y qué conclusión saca? La historia nos deja con la inquietante idea de que si somos parte de una simulación, nuestro libre albedrío podría ser una ilusión. Estaríamos sometidos a las reglas del juego establecidas por nuestro creador. Es una idea un tanto descorazonadora. Cambiando un poco de tema, el libro también explora las diferentes formas en que las civilizaciones avanzadas podrían interactuar con nosotros, ¿no? Sí, el libro explora varias posibilidades. Una de ellas es la observación pasiva. Seres superiores podrían estar estudiándonos como nosotros estudiamos a las hormigas, Ajá. sin intervenir directamente. Como si fuéramos conejillos de indias en un experimento cósmico. Exacto. Otra posibilidad es la intervención puntual, como en la historia del enjambre de Dyson, donde una inteligencia artificial avanzada ayuda a la humanidad a sobrevivir a una guerra catastrófica. En ese caso, la intervención fue beneficiosa para la humanidad, Claro. pero siempre sería así. No necesariamente. El libro también plantea la posibilidad de intervenciones con consecuencias negativas, como en Desde otra perspectiva, donde un hombre con habilidades especiales es perseguido por civilizaciones que quieren explotar su don. Claro, el contacto con seres superiores podría ser un arma de doble filo. Podría ayudarnos a evolucionar o podría llevarnos a la destrucción. ¿Y hay alguna otra posibilidad que se plantea en el libro? Sí, hay una tercera posibilidad, aún más inquietante. La indiferencia total. Indiferencia, ¿a qué te refieres? La indiferencia de Dios. Conocemos a Roberto, un viajero de otro universo que ha presenciado el apocalipsis provocado por la materialización de los monstruos de nuestra imaginación. Un momento. Eso no es lo que sucede en Aullido en Arcadia. Esas criaturas del cine y la literatura que cobran vida, si siembran el caos. Exacto. ¿Hay alguna conexión entre ambas historias? Exacto. Esa es la genialidad de Moria Costa. La forma en que entrelaza las diferentes historias, creando un universo complejo y lleno de conexiones. Es verdad. Roberto menciona haber combatido contra King Kong y Godzilla en su universo. Es increíble. Y lo que Roberto revela es que la causa de la guerra monstruosa fue un arma creada por una civilización avanzada para eliminar a sus enemigos.
Un arma con consecuencias devastadoras que se extendieron a otros universos. Entiendo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la indiferencia? Roberto nos explica que las civilizaciones avanzadas, a pesar de su poder, no siempre intervienen para ayudar a las menos desarrolladas. Lo compara con la relación entre los humanos y las hormigas. Rara vez nos preocupamos por el destino de una hormiga. Sí, Incluso si la aplastamos sin querer. es una analogía bastante cruda. Pero creo que entiendo lo que quiere decir. Desde la perspectiva de una civilización súper avanzada, nuestros problemas podrían parecerles insignificantes. Esa es la conclusión a la que llega Badelt, el entrevistador de Roberto, al final de la historia. Se da cuenta de que a pesar de la tragedia que ha vivido Roberto, él no le importa realmente el destino de la humanidad. Es una idea que nos pone en nuestro lugar, nos hace ver lo pequeños que somos en la inmensidad del cosmos. Y lo que es aún más inquietante es que Roberto afirma que esa indiferencia, esa falta de compasión, es una ley fundamental del universo. Una ley. ¿A qué se refiere? Según Roberto, hay una fuerza que impide que las civilizaciones avanzadas intervengan demasiado en el desarrollo de las menos avanzadas. Es como si hubiera un mecanismo de selección natural que favorece la evolución independiente. Ya veo. Pero, ¿qué pasa con los conectores? ¿No son ellos una prueba de que la interacción entre realidades es posible? Los conectores son una excepción a la regla. Son individuos únicos, con habilidades que les permiten cruzar las barreras entre los todos, pero incluso ellos se enfrentan a límites y peligros. ¿Puedes darme algún ejemplo? Claro. En los conectores conocemos a un ser con forma de calamar que tiene el poder de materializar sus deseos. Sin embargo, es capturado por una civilización que quiere estudiarlo y controlarlo. Y en el caso de Jesús de Nazaret, su historia nos lleva a reflexionar sobre el papel de la religión y la posibilidad de que sea una forma de conexión con otras realidades. Es cierto, el libro no da respuestas definitivas, pero nos ofrece un abanico de posibilidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y lo hace a través de historias fascinantes, llenas de suspense, acción y momentos de profunda reflexión. La Eterna Lucha es sin duda un libro que te deja pensando mucho después de haberlo terminado. Y ahora en la tercera parte de nuestra inmersión, vamos a explorar las motivaciones de esas civilizaciones avanzadas y la conclusión final de este fascinante libro. Retomando nuestra inmersión en la Eterna Lucha, nos quedamos con la intriga de las motivaciones de esas civilizaciones avanzadas que pueden crear realidades. Y la pregunta de por qué lo harían. Es una pregunta clave, ¿verdad? Moria Acosta nos da algunas pistas a lo largo del libro. Por ejemplo, en Ir más allá de nuestro todo, conocemos a una civilización que ha llegado a un nivel de desarrollo tecnológico tan alto que pueden crear universos enteros. Como si fueran dioses. En cierto sentido sí, pero lo interesante es que esas civilizaciones, a pesar de su increíble poder, también tienen sus propios problemas y limitaciones. En la historia se menciona que buscan la manera de trascender su propia realidad, de ir más allá de las leyes físicas que los gobiernan. ¿Y cómo intentan hacerlo? El libro nos dice algo al respecto. Sí, una de las opciones que exploran es la de convertirse en seres incorpóreos, liberándose de sus cuerpos físicos para unirse a una especie de conciencia colectiva. Es un concepto que se menciona en varios relatos, como la generación de los suicidas y las conciencias del cristal. Suena a una decisión arriesgada. Perderían su individualidad al unirse a esa conciencia colectiva. Ese es precisamente el dilema al que se enfrentan. Por un lado, unirse a la conciencia colectiva les permitiría alcanzar un nivel de conocimiento y poder inimaginables. Pero por otro lado, tendrían que renunciar a su individualidad. Es una decisión que no todos están dispuestos a tomar. Entiendo. Es una decisión con un coste enorme. Volviendo a las simulaciones, ¿qué otras motivaciones podrían tener estas civilizaciones para crearlas? Aparte de esa búsqueda de trascender su realidad. El libro explora otras posibilidades. En los conectores se menciona que algunos las usan como campos de entrenamiento, para poner a prueba a sus individuos en situaciones extremas. También se habla de la posibilidad de que las usen para estudiar el desarrollo de la conciencia, como si fueran laboratorios cósmicos. Es como si jugaran a ser dioses, experimentando con la vida y la realidad. Exacto. Y no olvidemos la simple curiosidad. Desde otra perspectiva, conocemos a un hombre que puede ver la realidad desde un punto de vista diferente, lo que le da una ventaja en el mundo criminal. Es posible que las civilizaciones avanzadas también sientan curiosidad por explorar otras formas de existencia, por ver cómo se desarrolla la vida en realidades diferentes a la suya. Claro, al final, por muy avanzados que sean, siguen siendo seres con sus propias motivaciones e intereses. Precisamente. Y eso nos lleva a una de las reflexiones más profundas del libro. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es la conclusión final a la que llega Moria Acosta? Buena pregunta.
Después de este viaje por realidades anidadas, civilizaciones avanzadas y la eterna lucha entre el orden y el caos, me muero de ganas por saber a dónde nos quiere llevar el autor. Pues bien, en la eterna lucha, el último relato del libro, asistimos a la confrontación final entre el todo absoluto y la nada. Es una batalla que se libra en todas las dimensiones, en todas las realidades, y que representa la lucha eterna entre el orden y el caos, la creación y la destrucción. ¿Y quién gana? Hay un vencedor en esta lucha eterna. El libro nos ofrece una respuesta sorprendente. El todo absoluto y la nada no son entidades separadas, sino dos caras de la misma moneda, son inseparables. Dependientes la una de la otra, su lucha eterna es lo que da origen a la existencia misma. Es una idea que te hace replantearte muchas cosas. Si el orden y el caos son inseparables, significa que no hay bien ni mal absolutos. El libro no nos da una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la existencia. Nos muestra que la realidad es mucho más amplia y misteriosa de lo que podemos imaginar, que hay fuerzas en juego que escapan a nuestra comprensión, pero que en última instancia son las que dan forma al universo. Es una idea que da mucho que pensar. Creo que resume a la perfección la esencia de la eterna lucha. Un libro que nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar las fronteras de la realidad y a aceptar que hay misterios que quizá nunca lleguemos a resolver. Totalmente de acuerdo. Moria Costa nos invita a adentrarnos en un laberinto de ideas fascinantes, a través de historias que nos atrapan y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia. Sin duda, La eterna lucha es un libro que te deja huella y te invita a seguir explorando los misterios del universo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión. Espero que os haya resultado tan estimulante como a nosotros. Nos vemos en la próxima con nuevas ideas que nos harán cuestionar nuestra percepción del mundo.